Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a presentar al doctor Luis Fernando Valeriano Ortiz, quien en representación del Grupo de Competitividad y Liderazgo va a presentar una nueva exposición. El doctor Luis Fernando Valeriano Ortiz, de formación profesional, licenciado en Administración, magíster en Administración Universitaria y doctor en Administración, con más de 50 años de experiencia en el ejercicio profesional de la actividad privada y pública y en la docencia universitaria, autor de libros como libro Metodología en la Investigación Aplicada, Planeamiento Estratégico Empresarial, Organización Empresarial, Talento Humano y Auditoría Administrativa, así como tiene videos sobre entrevistas registradas en YouTube sobre temas de interés profesional en la ciencia administrativa. En esta oportunidad, él nos va a presentar una excelente exposición de interés preferentemente para los docentes y alumnos de pre y posgrado en administración de las universidades del país. Fundamentos por qué la ciencia administrativa es una ciencia. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. En principio quiero expresar mi agradecimiento al Grupo de Investigación de Competitividad y Liderazgo, que ha tenido la amabilidad de hacerme una invitación para esta exposición sobre un tema que es muy relevante para nosotros los administradores. El tema es Fundamentos de la Administración, porque es una ciencia. Como introducción podemos referir lo siguiente. La administración aparece en las primeras civilizaciones y culturas de la historia universal, pero a partir del siglo XX, en sus primeras décadas, con los aportes de Frederick Taylor y Henry Fayol, denominados los clásicos del pensamiento administrativo, con sus principios, elementos y operaciones, consolidan a la administración como una ciencia, como una técnica y como un arte. Con el correr del tiempo, su desarrollo se materializa con el surgimiento de escuelas, enfoques, procesos técnicos y otros exponentes de la evolución de la administración científica, hasta constituirse en una de las disciplinas o carreras profesionales de mayor oferta que ofrecen las universidades del mundo, y con una gran demanda en el mercado nacional o internacional para ocupar posiciones de nivel gerencial y de emprendimiento. La administración, como cualquier disciplina, requiere estar relacionada o articulada con otras carreras profesionales que forman parte de las ciencias empresariales, como la economía, la contabilidad, la ingeniería industrial, de igual forma con las matemáticas, estadísticas, derecho, informática, psicología, sociología, antropología, etc., por su carácter interdisciplinario, pero sin perder su originalidad y identidad como una carrera profesional independiente. Introducción. En este contexto que se requiere que profesionales de las ciencias administrativas, que son investigadores, gestores de empresa, que ejercen posiciones en los diferentes niveles de la organización empresarial privada y pública, y fundamentalmente de las autoridades y de los docentes académicos e investigadores universitarios de la especialidad, contribuyan con sus aportes para actualizar los criterios filosóficos en los campos de la epistemología, la ontología y la ética, y los cognitivos que sustentan en los campos de la ciencia y tecnología y humanidades. Se sustenta que la administración es una ciencia. Esta propuesta es un modesto aporte que requiere ser perfeccionada por profesionales de las ciencias administrativas y por los maestrías y doctorados en administración. Concepto de filosofía. Es bueno hacer una referencia al marco teórico para entrar de lleno a justificar o a sustentar por qué la administración es una ciencia, con una concepción de lo que es filosofía. La filosofía, según su etimología, es amor a la sabiduría, pero también se describe como el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Esta información le he extraído de Google Académico, que es la fuente, en donde la filosofía tiene ramas principales como la metafísica. Comprende el estudio de los orígenes y causas de todo. La ontología se ocupa del ser, qué es y de cómo existen las cosas. La lógica, principios y formas adecuadas del saber. La epistemología define el saber, sus fuentes, criterios de verdad, tipo de saber. La estética, preocupaciones por la belleza, el arte, etc. Y fundamentalmente la ética cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. Primer punto, la epistemología o nociología. Uno de los grandes precursores es Jean Piaget, quien define
como una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Estudia la estructura y los límites del conocimiento, hace hipótesis y variables. Campo de estudio de la epistemología o teoría del conocimiento. La epistemología consiste en producir nuevos conocimientos científicos. Es una rama de la filosofía que busca la adquisición de conocimiento mediante la investigación, su fundamento, validez y sus métodos. Estudia la investigación científica y sus productos. Utiliza el método científico tomando en cuenta el entorno de los problemas cognitivos, que son los conocimientos. Analiza el concepto sobre la base de la verdad, objetividad, realidad, validez, fiabilidad, método, teoría, hipótesis, evidencia y resultados. Los elementos de la epistemología son el sujeto, conocente, capacidad de conocer, el objeto de estudio y la realidad. Las principales escuelas epistemológicas son el racionalismo, la razón para conocer la verdad, el empirismo, la experiencia y la realidad, la fenomenología, que es la interpretación y comprensión de los fenómenos, y la hermenéutica, interpretación de la realidad. Vamos a entrar a un punto que es fundamental al concepto de epistemología. La epistemología indaga lo científico, reflexionando sobre la profundidad del conocimiento, su origen, su forma y cómo debería ser. El significado de la palabra epistemología para Siberio, 1998, señala que es un término que deriva del griego episteme, que significa conocimiento. Es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimientos e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. ¿Qué es la epistemología en una investigación tesis? La epistemología es la investigación sobre la naturaleza de la práctica científica. El método científico es el proceso mediante el cual una teoría científica es validada o bien descartada. La epistemología estudia a la investigación científica y al producto que se obtiene de esta investigación. La epistemología en el docente investigador consiste en que el docente piensa acerca de cómo se origina el conocimiento. Se sostiene que es importante el valor de esta al momento de decidir qué investigar, cómo hacerlo, cuáles son sus medios y cómo evaluar sus resultados. Cada disciplina puede tener una epistemología particular. Se basa en los siguientes criterios: los fundamentos de la naturaleza de la disciplina, el concepto y marco teórico de la realidad que aborda, la evolución del pensamiento crítico y el método científico en la investigación que amplía la frontera del conocimiento. Otro aspecto fundamental es la ontología, cuyo precursor es Jacob Lohar. Significado de la palabra ontología: viene del campo de la filosofía y se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y la organización de la realidad, es decir, de lo que existe. Es el estudio del ser y de lo que existe. ¿Qué es la ontología? Ejemplo, la ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos especiales de la existencia de las cosas. Por ejemplo, para la ciencia administrativa es ciencia, técnica y arte. En cuanto a la ontología en la investigación, podemos referir lo siguiente. El ontólogo se refiere al ser y a la realidad, como hemos manifestado. Es un proceso de investigación donde se toma en cuenta el ser y la realidad. El investigador es un ser inmenso en una realidad. Clase de ontología. Hay ontología de dominio, conocimiento especializado, ontología genérica, de conocimiento como parte o todo, ontología de tareas, describe una tarea específica, ontología terminológica, elementos por categorías, ontología de información, almacenamiento de datos e información, ontología de modelo de conocimiento, proporciona un vocabulario rico para expresar conocimientos usando distintos niveles de detalle. Y haciendo una analogía entre ontología y epistemología, podemos referir lo siguiente. La ontología se refiere al estudio de las cosas que existen en el mundo, mientras que la epistemología se refiere al estudio de cómo producimos conocimiento del mundo. Obviamente que ambos se complementan. Una es el estudio del ser, mientras que la otra es el estudio del conocimiento. ¿Qué relación tiene la epistemología con el conocimiento? La relación que tiene la ontología con el conocimiento organizacional es que es un registro en los sistemas basados en el proceso del conocimiento tácito y explícito.
La ontología es un insumo de especial importancia para el desarrollo de los mapas del conocimiento de una o más organizaciones. En cuanto a los mapas del conocimiento, podemos referir lo siguiente. Es una herramienta básica para el diseño y desarrollo de los programas de gestión del conocimiento de una organización. Es la representación gráfica del conocimiento tácito que se adquiere con la experiencia y es transmitida por las personas y del conocimiento explícito que está registrado en palabras, números y principios. En ciencias administrativas se puede representar el conocimiento tácito y explícito en las líneas y sublíneas de investigación, así como en los procesos técnicos y sus procedimientos de las áreas estratégicas de la gestión empresarial. La ontología en la administración. La ontología se aplica a diversas áreas de la administración del conocimiento, como el análisis de la relación entre la empresa y su entorno. Ese entorno podemos desagregarlo en macro y microentorno. El cliente o usuario a quien se orienta la razón de ser en una empresa, y de empresa a empresa a través del comercio digital, el cómputo en la nube, el drive, el almacenamiento de archivos, así como en la integración de aplicaciones tecnológicas empresariales. Ética. La ética es el tercer componente dentro de este campo de la filosofía que estamos abordando. Son patrones de conducta que debe observar el profesional de la ciencia administrativa y que podemos desagregarlo en tres campos: valores, moral y deontología profesional. Acá hay un cuadro cuya fuente es Voces Educativas del Ministerio de Educación del Perú, que nos plantea varios aspectos de la ética, como el valor, el carácter, modo de ser, sociedad, comportamiento de los seres humanos, ética formal o deontológica, ética material o teológica, conductas humanas, virtud, moral, filosofía griega, Platón y Aristóteles como uno de los forjadores de la ética en la antigüedad. Este cuarto punto está referido al positivismo o filosofía positiva, cuyo precursor, uno de ellos, es Augusto Comte y otros más como Joan Stuart Mill. ¿Cómo influye el positivismo en la administración? Esta corriente abre paso a que la administración sea conocida como una ciencia basada en que se sustenta en el método científico, iniciando su desarrollo en la caracterización de la problemática, propuesta del marco teórico, planteamiento de hipótesis, recolección de datos y procesamiento de la información, comprobación de las hipótesis y la propuesta de la investigación. Acá hay un esquema que es traído también, elaborado por los autores Alejandra Argués Matú, quien plantea pues, una serie de definiciones, aportes y fundamentos del positivismo. Y creo que ya eso lo dejo para que ustedes lo puedan leer detenidamente, lo puedan revisar y poder avanzar con la exposición. Ciencia. Quinto punto. La ciencia se caracteriza porque se basa en el conocimiento, razonamientos estructurados, evolución en el tiempo y sus resultados se basan en principios y leyes generales. Los requisitos establecidos para hacer ciencia, objeto de estudio, uso del método científico, la objetividad, se basa en principios y leyes, requisitos que cumple la ciencia administrativa con rigurosidad. Este aspecto me parece que es crucial que todo profesional de la ciencia administrativa tenga muy claro al momento de justificar por qué la administración es una ciencia, el método científico. Según Mario Bunge, el método científico es falible, lo cual produce la imposibilidad de establecer reglas permanentes. Claro, todo está en proceso de evolución. No se produce automáticamente el saber, sino que lleva todo un proceso de investigación que trata de comprender la variedad de habilidades y de información. ¿Cuáles son los patrones de conducta del administrador profesional? La ley más importante para el administrador profesional es la ética, la moral, los valores, la deontología profesional, principios y la conciencia en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Eso no se puede perder de vista para un administrador en esta época. Metodología, punto 6. Son procedimientos racionales de la investigación, como el diseño de la investigación, la parte de la estadística que puede ser descriptiva o inferencial, las técnicas para el arreglamiento de la información, el procesamiento informático para la recolección de datos a través de los programas informáticos y finalmente sus resultados y discusión.
Ya un poco articulando la epistemología con la administración, podemos señalar lo siguiente. Construye el conocimiento de las ciencias administrativas basado en principios, procesos técnicos, procedimientos y su aplicación a la gestión empresarial. Analiza los aspectos relacionados con la ciencia administrativa para comprender la articulación entre el planeamiento, organización, dirección, la función del talento humano y los mecanismos de control para el desarrollo de la gestión empresarial. Continuando, analiza el proceso administrativo de modo crítico y reflexivo y sus mejoras en el tiempo, como es la evolución del pensamiento administrativo hasta llegar a la era digital, pasando por escuelas, por enfoques y por diversos precursores que han aportado fundamentalmente a este campo. Investiga sus fuentes y valida el conocimiento de sus procesos técnicos. La administración y su articulación con otras disciplinas. Por ejemplo, la economía. Qué importante para nosotros los administradores es analizar la macro y microeconomía de un país. Lo mismo en la parte de la psicología, con la psicología organizacional, la salud mental y laboral, con la sociología organizacional y la sociedad, con la antropología que tiene que ver con la cultura organizacional, con la estadística descriptiva e inferencial y otras disciplinas más. En efecto, ninguna de las ciencias mencionadas se dedica de manera específica a los procesos administrativos y sus áreas funcionales aplicadas a la gestión empresarial, lo que sustenta su propia identidad como ciencia administrativa. ¿Cuáles son los principales roles de la ciencia administrativa? Establecer el planeamiento, cómo fijar la misión, los objetivos, las metas y las estrategias empresariales. En el diseño de las estructuras organizacionales, los modelos organizacionales, al aplicar la toma de decisiones y el liderazgo, formular el plan de negocio y su estrategia como parte del emprendimiento, desarrollar las capacidades de talento humano que se requieren, en el entendido que el talento humano es el intangible más importante en las organizaciones, diseñar el modelo de gestión empresarial, crear una cultura y un clima organizacional alineada con la política empresarial, hacer el control de las operaciones económicas, administrativas y operativas de la organización, hacer uso de las herramientas informáticas y programas especializados. Concepto de administración. Ya vamos aterrizando a nuestra carrera profesional. Hay diversos autores que dan diversas definiciones. Modestamente me he permitido, en base a mi formación profesional y experiencia laboral, y como académico que soy y profesor investigador, plantear esta definición de administración en esta y en la siguiente diapositiva. La administración es una ciencia que aplica el método científico para sus investigaciones. Cuenta con el objeto de estudio, con métodos, principios y procesos que le son propios y características aplicables en cualquier organismo social. Como disciplina pertenecemos a las ciencias sociales y a las ciencias empresariales. Tiene que vincularse estrechamente de otras disciplinas, por tanto, el carácter de ciencia, técnica y arte caracteriza a la administración con un enfoque objetivo e integral. Conforme la ciencia avanza, el conocimiento se desarrolla lo hace el arte y la técnica de administrar, como por ejemplo aplicando a la gestión empresarial la digitalización y la inteligencia artificial. La ciencia administrativa no solo se alimenta de sí misma, su carácter universal permite recoger experiencias que se unifican en el cuerpo general de los conocimientos, pero a la vez es flexible en el sentido que procura dar soluciones prácticas a casos estructurales y coyunturales. La administración tiene sus propios principios, procesos, procedimientos y métodos propios. Adicionalmente, está relacionado con otras disciplinas como las matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, mercadeo, sociología, psicología, filosofía, antropología, etc., manteniendo su esencia y originalidad. Esta situación multidisciplinaria e interdisciplinaria nos señala estrategias de cooperación entre dos o más disciplinas en la resolución de un proyecto o problema de investigación, así como explica los nuevos temas o problemas y soluciones que ocurren entre dos o más disciplinas. En consecuencia, vamos a entrar al primer campo. Vamos a dar inicio a desarrollar estos tres criterios: por qué la administración es una ciencia, es una técnica y es un arte. Primero, la administración como ciencia.
Es ciencia porque se sustenta en un conjunto organizado de conocimientos, razonamientos, resultados y principios de índole universal, basada en teorías y procesos que se refieren a verdades generales. Ya en la revista Gestión del Tercer Milenio de la Facultad de Ciencia Administrativa de la Universidad de San Marcos, que está referida en diciembre del 2008, en mi calidad de autor de ella, señalo que, como ciencia, la administración posee un conjunto de conocimientos organizados sistemáticamente que se basan en la acumulación de conocimiento de larga data y que tiene sus propios principios. Cuenta con un objeto de estudio que es la organización, tiene varios métodos y cuenta con teoría de aplicación general cuyas conclusiones son confiables y susceptibles de adquirir carácter unitario. El segundo punto es por qué la administración es una técnica. Como técnica, la administración constituye un conjunto de procesos técnicos y procedimientos validados por el conocimiento y por la experiencia y su aplicación general o particular en escenarios empresariales. Estos procedimientos y recursos se moldean sobre la base de la profesión del administrador. Requieren de un ejercicio constante para adquirir mayor pericia y habilidad al utilizarlos en la solución de problemas prácticos. La evolución del pensamiento administrativo demuestra a través de las escuelas y enfoques en el tiempo la ampliación de la frontera de nuevos procesos técnicos, como es el caso de la digitalización de los procesos técnicos en la gestión empresarial. El uso de la inteligencia artificial, que es el campo de la ciencia de la computación, que desarrolla tareas inteligentes mediante los sistemas informáticos aplicados a la gestión empresarial. La administración como arte, tercer componente. Como arte, la administración se caracteriza por la expresión creativa y estética por parte del talento humano, al contar con virtud, disposiciones y personalidad para construir escenarios favorables en una organización, como atributos cognitivos y habilidades blandas, variadas y complejas para dirigir la gestión empresarial. La administración rescata la necesidad de usar la investigación y creatividad del talento humano en la solución de problemas que permiten el avance de los objetivos, metas y estrategias propuestas sobre el arte de dirigir en forma eficiente, eficaz y efectiva. El carácter de arte también lo encontramos presente al seleccionar y tomar decisiones simples y armónicas e integradoras para la solución de problemas gerenciales. Acá dejo también esta diapositiva, que es extraída de fuente de Google escolar, en donde se dan varias definiciones de administración en diversas épocas, como es el caso de Fayol, Taylor, Weber, Drucker, Parker, Barnard, Gulick, Robbins, y muchos más podrían haber. Y podemos sintetizar cómo ha sido la evolución del pensamiento administrativo, cuáles han sido sus principales etapas de cambio principales, como por ejemplo en la administración clásica, en la administración humanista, la teoría situacional, la gerencia estratégica y gestión competitiva. Podrían haber muchas más escuelas y muchos más enfoques, definitivamente. Acá he considerado la más importante. Taylor y Fayol, que son los padres, los clásicos del pensamiento administrativo, en el sentido amplio del dominio de gobierno y en estricta administración, decía que gobernar era conducir a la empresa al fin propuesto, mientras que administrar consistía en prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Más adelante, Elton Mayo examinó la relación entre la iluminación y la productividad del trabajo, pero a la postre terminó en un estudio de la incidencia del trabajo grupal en la productividad. Abraham Maslow se dedicó al tema de motivación en el trabajo con su famosa escala de necesidades. Likert, quien desarrolla la investigación mediante encuestas, buscó relacionar el desempeño de un grupo de ejecutivos en el estilo de dirección. Y fíjense ustedes que a la actualidad lo que hacemos es investigación, utilizamos la escala de Likert para fines del procesamiento estadístico. Peter Drucker desarrolló el término gerencia, que tenía como función dirigir con el fin de lograr los resultados tomando en cuenta el entorno. El entorno es muy importante. Aquellos que somos profesionales de administración y hemos asumido cargos gerenciales, siempre tenemos que tomar lo que acontece en el entorno. Y eso hago referencia, por ejemplo, a lo que aporta muchos autores sobre el programa Pestel, ¿no? El aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto tecnológico, el aspecto del medio ambiente o ecología y el aspecto legal, tomando también en cuenta la globalización, que es fundamental en cuanto al macroentorno. Y en cuanto al microentorno tenemos las 5 fuerzas de porte, los clientes, los proveedores, la competencia, los productos sustitutos y los nuevos productos.
MacGregor, que puso su conocido modelo X y Y, en la cual define dos estilos gerenciales, el X autoritario y la Y participativo. Nuevamente, Peter Drucker decía que dirigir un negocio es orientarlo al logro de objetivos. Y es que Peter Drucker, con él se inicia lo que es el planeamiento estratégico empresarial. Las ciencias administrativas reúnen todas las exigencias para su reconocimiento como ciencia. Claro, su campo de acción es la gestión empresarial, lo cual significa su orientación práctica tendiente a intervenir en sistemas y procesos de la organización objeto de estudio. Con respecto al talento humano, que es el intangible más importante en la organización, es un elemento integrador que se refleja en la formulación del planeamiento, organización, dirección y control, en la construcción de estrategias empresariales como el comportamiento administrativo deseado, lo cual se evidenció en la discusión sobre lo deliberado y emergente. Se encuentra regulada por dispositivos que norman la gestión, documentos, por ejemplo, como los documentos de gestión organizacional, el reglamento de organización de funciones, los manuales de organización de funciones, los manuales de procedimientos, etc. Su actuación se aplica a situaciones reales llamadas la acción racional. Su componente es social porque busca el bienestar de la sociedad que está relacionado con el desempeño de las organizaciones y hace uso del método científico para sus investigaciones, sean estas básicas o aplicadas. La ciencia administrativa reúne todas las exigencias para su reconocimiento científico. Tiene un carácter multidisciplinario porque se articula con la economía, psicología, matemáticas, sociología, antropología, la política, etc., lo cual afianza su componente científico. Desarrolla su marco teórico con el establecimiento de categorías, principios y teorías que forman parte de la evolución del pensamiento administrativo. Genera escuelas y enfoques teóricos y prácticos que perfilan su desarrollo en el tiempo. Contribuye al desarrollo de las investigaciones básicas y aplicadas. Las líneas de investigación en la ciencia administrativa deben estar articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son 17 las ODS. Sin embargo, habría que estudiarlos, los 17, cuáles son los que tienen mayor, incidencia en el campo de la administración. Otro es la realidad nacional, el entorno nacional del país. Y otro es la ley número 31070, ley del ejercicio profesional del licenciado de administración en el Perú. Yo pretendo plantearla de la siguiente forma: líneas transversales de la administración que aplican a todas, líneas y sublíneas del proceso administrativo, líneas y sublíneas funcionales de la gestión empresarial. Las líneas se pueden desagregar en sublíneas de acuerdo a la política nacional, regional y local y universitaria en materia de investigación. Este es un modesto aporte. En cuanto a las líneas transversales de la administración, podemos citar la siguiente. Primero es la gestión empresarial. Hay que ser gestores. El emprendimiento del plan de negocios. En desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas. En el ejercicio de la docencia universitaria. En prestar asesorías, consultorías y asistencias técnicas. En peritajes administrativos en el ámbito judicial. En cuanto a las líneas y sublíneas de investigación del proceso administrativo, voy a empezar por el planeamiento estratégico, cuyas sublíneas serían el plan estratégico, el plan táctico, el plan operacional, sus herramientas técnicas, las matrices del Balance Scorecard, o sea, el cuadro de mando integral, y la gerencia de proyectos. En el campo de la organización empresarial, las sublíneas serían el diseño de los modelos organizacionales, desde la funcional hasta los modernos, comportamiento organizacional, desarrollo organizacional, cultura organizacional, clima organizacional, documentos normativos de la organización, de la gestión organizacional. En cuanto a la dirección empresarial, las sublíneas podrían ser estrategias para toma de decisiones, liderazgo, motivación, supervisión, estilo de dirección, habilidades blandas, herramientas de la dirección. En cuanto al control empresarial, podemos citar a las auditorías administrativas, a las auditorías de gestión, a las auditorías financieras y fundamentalmente al proceso de control que puede ser previo, concurrente o simultáneo y posterior. En lo referente a las líneas y sublíneas funcionales de la gestión empresarial, voy a empezar por el talento humano, con sus sublíneas: reclutamiento y selección de personal digital y virtual, desarrollo o capacitación de personal, compensaciones y beneficios, relaciones laborales y las negociaciones colectivas,
los regímenes laborales público y privado, la seguridad y higiene ocupacional y el bienestar social. En cuanto al área logística, cadena de suministros, en cuanto a la logística propiamente dicho, nos encontramos con las adquisiciones, el almacenamiento, los inventarios, expedición de pedidos y entrega a los clientes, contrataciones con el Estado. Y en cuanto a la cadena de suministro, la adquisición de materias primas, transformación, producción, distribución y transporte, entrega y retorno o devoluciones. En cuanto a la administración financiera, podemos desagregarla de la siguiente forma: los recursos financieros, ingresos, gastos, inversión y financiamiento. Maximizar el valor económico de la empresa, la estabilidad financiera, la capacitación de recursos, costo de capital, los ratios financieros e indicadores de la situación de la empresa, como por ejemplo los ratios de liquidez, los ratios de endeudamiento y solvencia y ratios de rentabilidad, algunos de ellos. Marketing. La desagregamos en investigación de mercado, los 4P tradicionales: precio, plaza, promoción y producto. Analizar el comportamiento del mercado y las necesidades de los consumidores, la estrategia del marketing digital, comercio electrónico y las estrategias de venta. En el área de producción u operaciones, nos encontramos con la investigación y desarrollo, la gerencia de producción y operaciones, la transformación de los insumos y recursos materiales en productos, la fabricación del producto y sus etapas, el procedimiento tecnológico de equipamientos y maquinarias, y la gerencia de calidad, que son los ISOs, las certificaciones que apuntan a las certificaciones de calidad del producto. En cuanto a comercio exterior o internacional, nos encontramos con las importaciones, compras, exportaciones, ventas, comercio internacional, bienes y servicios, comercio exterior, transacciones, aranceles y fundamentalmente los acuerdos comerciales y oportunidades de negocio del Perú en el mundo. También tenemos administración especializada en gestión pública, en la dirección de gestión regional, en la dirección de gestión local, en la gerencia de sistemas, en la administración turística y hotelera y en la administración militar y policial. Un aspecto que es fundamental, que todo esto apunta a que el sistema universitario del Perú debe apostar por su acreditación universitaria. Las universidades públicas y privadas, facultades de ciencia administrativa del país, requieren contar con una acreditación nacional e internacional para darle valor agregado a la formación académica, incrementando su prestigio nacional e internacional, cumpliendo los estándares o indicadores de calidad de la formación profesional a nivel de pregrado y posgrado, establecidos por los servicios que presta, demostrando su calidad, competitividad y fortaleciendo su carácter de ciencia. Es importante contar, por ejemplo, con una acreditación nacional a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el CINEACE. Acreditación internacionales, reconocidas en el ámbito global, que pidan certificaciones con validez internacional. Lograr ubicarse en el ranking de las mejores universidades en el Perú, SUNEDO, como el caso que SUNEDO y su ranking, de igual forma con universidades prestigiosas. La propuesta o aporte de los proyectos de investigación básicas o aplicadas. Las investigaciones básicas o aplicadas que se desarrollen en el campo de la ciencia administrativa deben contar con una propuesta o plan de mejora que solucione el problema de la investigación cumpliendo las etapas del método científico. La estadística es una herramienta fundamental de la metodología en las investigaciones. Mediante procedimientos racionales, precisa el diseño de la investigación, hace uso de programas informáticos para su procesamiento de datos, como por ejemplo el modelamiento de ecuaciones estructurales, CEM, sus hipótesis, variables, indicadores y niveles. Se refleja en los resultados cualitativos y cuantitativos reflejados en gráficos estadísticos como el histograma, el PAI u otros diagramas. Sirven para contrastar las hipótesis y sus niveles como la correlacional, descriptiva, experimental u otros. Son el fundamento para analizar sus resultados y para desarrollar la propuesta de la investigación. Quiero ser muy enfático en este punto. Una investigación de maestría o doctorado sin propuesta o sin aporte o un plan de mejora es un proyecto de investigación inconcluso, sin aporte a la ciencia, tecnología y las humanidades. Si retraemos la definición ¿qué es investigación? Investigación es producir conocimientos en el campo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Entonces no es entendible que los proyectos de investigación terminen en la parte de la metodología de la investigación, sin ningún aporte a la ciencia, a la tecnología y a las humanidades. Creo que con eso
estaríamos cerrando el circuito. Y para poder clarificar este punto, hay un ejemplo de propuesta o aporte como resultado de la investigación. Miren ustedes, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que afectó al mundo, los grandes laboratorios de investigación a nivel mundial, como el caso de la Moderna y el Pfizer, ¿no?, desarrollaron muchas investigaciones que le tomó un año aproximadamente en tiempo récord para encontrar la vacuna como solución parcial con un 90% de efectividad. Estas investigaciones básicas multidisciplinarias comprendió una serie de etapas que incluyó el planeamiento de hipótesis, uso de técnicas de investigación social como las encuestas, experimentos con animales y personas en laboratorios, etc., siendo el resultado final la vacuna, que es el aporte de la humanidad. Si no hubiera vacuna, no estuviéramos conversando con ustedes. Es el producto final de esta investigación, la vacuna. Y así en el campo de la administración tenemos que plantear aportes para poder enriquecer el conocimiento en el campo de la ciencia administrativa. Si queremos entrar a niveles de proyectar artículos científicos o de revisión o artículos originales, tenemos que plantear aportes para entrar a Scopus, para entrar a Cielo, entrando a niveles más altos en los buscadores de información científica. Bueno, ahí les dejo una bibliografía y también planteo al final los libros que cuento yo como aporte a mi carrera profesional y algunos links que puedan ustedes acudir, que están en YouTube, que también forma parte de mi trabajo de investigación. Muy agradecido. Muchas gracias, profesor. Así más.